Bueno, pues vamos a empezar esta cuarta sesión. Estamos pues haciendo un recorrido para experimentar el consuelo de Dios. Hemos dicho cómo en este tiempo se ha experimentado fuertemente el dolor, el sufrimiento y cómo pues tenemos esta necesidad de encontrar en alguien un consuelo que vaya más allá de solo palabras bonitas, sino como alguien que realmente en profundidad pueda consolarnos. Y hemos visto cómo en el Antiguo Testamento Dios anuncia un consuelo en Isaías, Dios da un sentido al dolor y al sufrimiento en Job, y por último vimos cómo en la plenitud en Cristo, Cristo en primer lugar lleva a cabo una conversación consoladora con nosotros, nos anuncia la buena nueva, nos anuncia que ha llegado el Salvador y él mismo en su vida realiza una acción consoladora. Y este acontecimiento consolador es el hecho de que él asumió en su propia vida el sufrimiento de todo ser humano. Él eligió hacerse uno como nosotros y morir en cruz para que todos nosotros podamos encontrar en su cruz sentido al dolor y al sufrimiento. Y vimos cómo este dolor y este sufrimiento no tienen la última palabra, sino que la victoria de Cristo sobre el sufrimiento, que es la resurrección. Y nos preguntábamos cómo encontrar nosotros resurrección en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores. Cómo ver pues la mano de Dios que es capaz de sacar un bien de cualquier mal, de cualquier experiencia de dolor y de sufrimiento. Entonces, hoy damos un paso más, hoy vamos a experimentar el consuelo de Dios a través del arte. Vamos a ver cómo Dios quiere manifestarse a nosotros a través de las formas artísticas de la belleza para mostrarnos su amor y su consuelo. Lo haremos a través de un icono, el icono que es titulado la Vladimirskaya, que es la Virgen de la Ternura. Vladimirskaya porque el icono más bello de la Virgen de la Ternura se encuentra en Vladimir, entonces por eso se llama la Vladimirskaya. La que vamos a presentar ahora es un icono que yo pinté, entonces no es exactamente la Vladimirskaya, pero es ese modelo que se llama justo la Virgen de la Ternura, la Virgen de la Misericordia, la Virgen del Consuelo. Entonces, antes de empezar, si les parece bien, vamos a hacer una oración para que Dios se nos manifieste a través del icono, que Dios se nos manifieste a través de esta obra de arte, que nos muestre su amor y su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, queremos tocar tu amor y tu misericordia a través de la imagen sagrada. Queremos que esta imagen que es belleza nos transmita tu belleza, tu gracia, y embellezca nuestra alma al poderte contemplar, al poderte ver presente en el icono, al manifestarte con esta belleza pura y limpia que es tu imagen, la imagen de tu Hijo. Te suplicamos, Señor, que en el contacto con Cristo podamos recibir de Él consuelo en estas experiencias de dolor y de sufrimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues vamos a hablar de este icono. Antes que nada, tenemos que comprender el valor de la iconografía bizantina. Este estilo de arte es el arte que se desarrolló en el Imperio Bizantino de Oriente y es el único arte que se conserva en Oriente. Es la única manera de pintar, es el único arte sacro para Oriente. Y el icono
decimos es una ventana a la trascendencia, es decir, nos hace entrar en contacto con el mundo del más allá. Nos permite ver a Dios que se hace presente, que se hace visible en Cristo. Y también decimos que el icono es imagen visible del invisible. Estas realidades invisibles que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos tocar, pues las vemos palpables y las vemos presente a través del icono. Nosotros sabemos que la Madre de Dios está presente con nosotros, ¿no? La Virgen María. También sabemos que Jesús se hace presente en nuestras vidas. Sin embargo, no los vemos, no los podemos tocar. Y entonces el icono es esta imagen visible de la realidad invisible. Y en cierto sentido es una presencia de ese invisible que se quiere manifestar. Entonces, ante este tipo de imagen estamos ante una imagen que nos hace visible esta realidad invisible que en concreto el día de hoy es el consuelo de Dios. Entonces, vamos a ver cómo esta imagen manifiesta pues esta acción consoladora de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a los iconos de la Virgen, vemos tres diversos tipos de iconos de la Virgen. Estos tres iconos de la Virgen están identificados con San Lucas. La tradición indica que San Lucas fue aquel que representó a la Madre de Dios. Obviamente esto es un sentido de identificar de manera apostólica, o sea, hacer una conexión con los apóstoles, con la tradición apostólica, el rostro de la Virgen, ¿no? Como decir, los testigos que vieron a la Virgen, que conocieron a la Virgen, nos dicen cómo es ella. Porque obviamente no puede estar presente el prototipo, es decir, no puede estar presente la persona del icono si no se parece a ella. Entonces, pues la Virgen se hace presente cuando realmente es su rostro, ¿no? Cuando es el rostro que los testigos oculares la vieron. Entonces, de la Virgen tenemos tres modelos. Uno de ellos se llama la Virgen del Camino, la Virgen Odigitria, porque Jodos es camino en griego, entonces tenemos la Virgen Odigitria. También tenemos, esta Virgen Odigitria, perdón, es una que tiene al niño así y lo está señalando, ¿no? Esa sería la Virgen Odigitria. También tenemos la Virgen del Signo, que seguramente que la han visto, es una Virgen que tiene sus manos hacia arriba como la orante y en su pecho tiene un círculo y dentro del círculo tiene a Jesús también con sus manos arriba, que es como que nosotros solo podemos orar en Cristo, ¿no? Oramos con la gracia de Cristo, con el Espíritu de Cristo, nos referimos al Padre. Y después tenemos este modelo, que es la Virgen de la Ternura. Una de las imágenes más comunes es la Virgen del Perpetuo Socorro. Utiliza este modelo de icono, que es la Virgen de la Ternura. ¿Qué es lo específico de la Virgen de la Ternura? Pues se encuentran los dos rostros, el rostro de la Virgen y el rostro de Cristo, se encuentran unidos, como en una intimidad. Y por eso, pues se le suele llamar la Virgen de la Ternura. O también la Virgen Eleusa. Eleos en griego significa misericordia, compasión, piedad. Entonces es esta madre de misericordia, de compasión y de piedad. Entonces vamos a acercarnos a este icono. Para que este icono nos pueda hablar, pueda expresarnos algo, tenemos que interpretarlo, tenemos que como reconocer los signos que están presentes, ya sea en su composición geométrica, en la composición en general de la obra, para que podamos comprender qué mensaje nos quiere transmitir a nosotros este rostro, este icono, esta presencia visible del invisible. Lo primero que hay que decir, que me parece pues quizá curioso, es que nosotros llamamos a esta Virgen la Madre de la Ternura, la Madre del Consuelo. Sin embargo, el consuelo es el consuelo que viene de Cristo. El icono realmente es Cristo consolando a la Madre.
En algunos modelos de este icono se colocan al lado derecho y al lado izquierdo unos ángeles con los signos de la pasión. Y si vemos a la Virgen, la vemos triste, su rostro está sereno pero triste. Y este rostro triste es porque está viendo que el niño va a padecer. De hecho, la Virgen del Perpetuo Socorro tiene su chanclita como un poquito como cayendo la chanclita del niño, que simbolizaría esto, ¿no? El camino que Cristo tiene que recorrer en su entrega en la cruz. Y entonces la Virgen pues experimenta la tristeza y el dolor de ver pues a un hijo que va a entregar y que tiene que sufrir y morir en cruz, porque ese sufrimiento será un sufrimiento redentor, como vimos de el siervo doliente en la sesión pasada, que es un siervo que asume el sufrimiento y el dolor de otros, no es el suyo, sino que asume el de los demás, carga con los dolores del pueblo, pues para ser consuelo para el pueblo. Y entonces la Virgen, pues la vemos triste, la vemos con esta experiencia de dolor y de sufrimiento, con la cual nos podemos identificar. Ahí en el rostro de Cristo estamos todos identificados. También nosotros sufrimos, también nosotros lloramos, también nosotros nos dolemos por todo esto que estamos viviendo como humanidad a raíz de la pandemia. Y entonces vemos cómo Cristo viene a consolar a la madre, como Cristo es consuelo para ella y en ella para todos nosotros. Entonces vamos a ver varios elementos de este consuelo de Dios. Entonces, lo primero es lo que decíamos, no es la madre que consuela al hijo, sino el hijo el que consuela a la madre. Y pues es el gesto humano de un Dios que comprende la necesidad de todo ser humano de recibir consuelo. Incluso su madre, la Inmaculada, la que no tenía pecado, ella también sufrió, ella también padeció. Y por lo tanto, en este sufrimiento y en este dolor, Dios sale a su encuentro y le dice, yo estoy aquí para sufrir junto contigo. Y como vimos cómo Dios da su consuelo asumiendo nuestra condición humana y lo vemos en Cristo. Cristo es hombre, es Dios, pero se presenta como un hombre con cuerpo, ¿no? Que podemos ver y que podemos tocar. Y entonces Dios a través de Cristo decide ser consuelo del hombre que sufre. Como dijimos la semana pasada, no hay dolor, no hay sufrimiento que Cristo no haya asumido en sí mismo. Ahora, ¿cómo nos llega este consuelo de Dios? O sea, Dios pudo haber hecho un plan de salvación como Él quisiera, Él es Dios. Tenía varias maneras de vencer el sufrimiento humano que pues en la Biblia, en la tradición bíblica, pues está ligada a la caída, al pecado, ¿no? Por el pecado entra la muerte, el sufrimiento al mundo, es la manera en que se concibe en el Antiguo Testamento, y entonces pues esta manera de concebirlo pues nos hace ver que había que hacer un plan de salvación. Y Dios pudo haber elegido muchos caminos para salvar al hombre y para hacer consuelo del hombre. Sin embargo, el camino que elige es la debilidad. El consuelo nos llega por la debilidad. Ay, perdón. ¿Siguen viendo la pantalla? Oye, creo que... Perdónenme, algo hice. Listo. Entonces, el consuelo nos llega desde la debilidad. Entonces, para consolarnos, Dios se hace frágil, se hace pequeño, se hace un niño. Y aquí lo vemos en el icono en forma de niño. Y este niño nos enseña el camino hacia Dios. ¿Cómo podemos acceder a este Dios que quiere ofrecernos su consuelo? Solo a través del camino de la pequeñez. Si uno cree que todo lo puede, que puede con sus propias fuerzas, que no necesita de nadie, que él no está sufriendo, que todo va a estar bien, y no reconoce que le está pasando mal, que está en un momento de dolor, que se encuentra en un momento de sufrimiento, quien no reconoce eso, entonces no puede recibir consuelo. Solo recibe consuelo el que se sabe vulnerable, el que se sabe frágil, el que se sabe pequeño y limitado,
el que se abre a la gracia de Dios, reconociendo que necesita de Dios. Y aquí lo vemos en el icono, el Hijo de Dios se muestra niño, frágil y débil. Pero hay una realidad misteriosa. Este niño frágil y débil sostiene a la madre. Fíjense cómo la composición es como si Cristo fuera un pilar que sostiene el rostro de la Virgen. El rostro de la Virgen está apoyado en el rostro de Jesús y Jesús es ese pilar que la sostiene. Aquí entendemos la paradoja evangélica. Recuerden cómo nos dice San Pablo: entonces cuando soy débil, soy fuerte. Como le dice este texto hermoso: mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en la flaqueza. Seguiré gloriándome en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Entonces vemos esta paradoja evangélica, que solo el que es débil puede ser fuerte en Dios. Solo el que es frágil puede ser sostenido por la divinidad. Solo el que se reconoce necesitado puede ser colmado. El otro, el que supuestamente es fuerte, capaz, puede por sí mismo, en el fondo, él es el que es débil, porque no es sostenido por este pilar. Y este pilar es Cristo mismo, que ha elegido sufrir y padecer junto con nosotros y hacerse débil para enseñarnos que a través del camino de la pequeñez, que el camino de la sencillez, nos lleva directamente al acceso del Padre. Dios quiere ser Padre para nosotros. Quiere que nosotros como hijos nos reconozcamos necesitados de Él y acudamos a Él con esta insistencia: Señor, dame tu gracia. Señor, dame tu fuerza. Sosténme. Entonces, como consecuencia de este camino de pequeñez, cuando uno se reconoce pequeño y frágil, entonces el consuelo que recibimos de Dios nos da estabilidad y fortaleza. Vamos a ver cómo Dios, a través de su consuelo, nos sostiene, nos da esta fortaleza. Entonces vemos cómo el niño en la composición geométrica se presenta estable y firme. Y en cambio vemos a la Virgen, a María, inclinada y en cierto sentido como en movimiento. Entonces vemos este contraste. Se nos presenta a Dios, un Dios eterno, que conoce todos los designios, que nada supera sus fuerzas, y por lo tanto entendemos que no hay dolor que no pueda ser consolado. Recordemos cómo vimos en el relato de Job, que para que Job pudiera darle sentido al sufrimiento, tuvo que hacer todo un camino de reconocimiento de quién era ese Dios todopoderoso. Pues aquí en el icono se presenta a Cristo firme, estable, perenne, ¿no? Con este aspecto de la divinidad, de su fidelidad, de su perpetuidad, no tiene ni principio ni fin. Entonces, vemos cómo este Cristo da fortaleza y le muestra a la madre y en la madre a nosotros que Él, siendo el Todopoderoso, es capaz de vencer todo sufrimiento. Y esto lo vemos en el nimbo. El nimbo de Cristo siempre se coloca una cruz, es un nimbo cruciforme. El sentido es, el nimbo es su divinidad, porque el círculo no tiene ni principio ni fin, y es de oro, que es el color, bueno, no, el material, el metal más bello, que mejor refleja la luz. Y vemos cómo tiene aquí la cruz, que simboliza su humanidad. Pero Cristo no es solo hombre, sino que es hombre Dios que vence la cruz, que vence la muerte. Entonces, bueno, así como pues vemos a Cristo que viene a sostener a María, pues también vemos a María que está inclinada, y eso pues nos podemos identificar con algunas experiencias personales en donde nos sentimos abatidos por la carga, ¿no? Qué clara es esta frase del Evangelio que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que estás abatido, que hasta los hombros te pesan, ¿no? Que es una carga tan pesada, tan dura para ti.
que pues sientes este abatimiento, este sufrimiento, este peso del camino recorrido. Y también la vemos en movimiento, ¿no? No es tan pilar como Cristo, sino que la vemos en movimiento. Y esto indica cómo nuestra vida está cambiando constantemente. Y hay momentos en donde pues pensábamos que ya había llegado la estabilidad y que ya por fin se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento y vuelve a suceder como alguna circunstancia en nuestra vida que nos recuerda que nosotros pues siempre tenemos contacto con el dolor y con el sufrimiento de alguna manera o de otra. Entonces nos podemos preguntar, pues, ¿qué hace María? ¿Qué ejemplo nos da la Virgen? ¿Qué ejemplo nos da María a través de este icono? La Virgen se deja sostener por el Hijo. Ella no duda, ella es la humilde sierva del Señor, se sabe totalmente pequeña y se apoya, detiene su cabeza sobre el Hijo. Y nosotros a veces estamos queriendo, no, es que yo puedo, no, es que no es necesario que nadie me ayude, que nadie me dé la mano, yo voy a poder, yo voy a salir solo. Y Dios te está diciendo, yo quiero ser tu descanso. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo soy su descanso. Yo voy a ser aquel que los va a sostener. Ven, descansa, abandónate en mí. Y fíjense, María ni siquiera necesita verlo cara a cara. María tiene su mirada hacia nosotros. El niño tiene su mirada hacia la Virgen, pero la Virgen no tiene su mirada hacia el niño, sino que hacia nosotros. Y esto nos muestra una condición de fe. María, la madre, cree que el hijo le está sosteniendo y eso es suficiente. No tiene que ver, no tiene que sentir, no tiene que experimentar el consuelo físico de Dios para saber que Él le está sosteniendo. Es la fe en la presencia de Dios, en la mirada del Padre, en la mirada de Cristo, que en el fondo Cristo es el rostro del Padre, que le está sosteniendo. Sabernos mirados por Dios es saber que Él nunca, jamás nos va a dejar solos, nunca nos va a abandonar, nunca va como a quitar su mirada y por lo tanto quitar su gracia y quitar su fuerza de nuestra vida. Entonces, aunque María no vea en lo concreto la acción de Dios, ella se siente profundamente sostenida por Él en la fe. Y la vemos por eso serena. Su rostro es triste, pero es un rostro sereno. Entonces ya hemos dicho que el consuelo nos viene de Jesús. Jesús es nuestro consuelo. Dijimos que ese consuelo llega desde la debilidad, el Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace niño y nos enseña el camino para ser consolados, que es la pequeñez. Este consuelo da estabilidad y fortaleza, que es lo que acabamos de ver. Y el consuelo es sabernos en la voluntad del Padre. ¿Cómo se ve representado esto en el icono? Si se fijan, la carita del niño es pequeñita y su cuerpo es desproporcionado y es mucho más largo. El cuerpo de este niño es como en proporción del cuerpo de un niño de 12 años, en proporción al tamaño de la Virgen. Y entonces esto nos recuerda el texto de Lucas 2, 41 al 50, en donde el niño se pierde en el templo. Y entonces José, su padre adoptivo, y María regresan de la caravana a Jerusalén para buscarlo. Y cuando llegan, lo encuentran hablando con los doctores y pues le preguntan, ¿no? Pues, ¿dónde estabas? Estamos preocupados por ti. Y la respuesta es, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Por lo tanto, Jesús está manifestando que Él está cumpliendo la voluntad del Padre y que Él ha venido para eso, para cumplir su voluntad. Entonces, Jesús consuela a la madre haciéndole ver que el sufrimiento que Él tiene que padecer es la voluntad del Padre Celestial. Aquí obviamente tengo que hacer una anotación, ¿no? Porque no es correcto el decir, ay, pues es que estoy sufriendo, es que Dios lo quiso y por eso sufro y es su voluntad y entonces pues me
ni modo, así me tocó. La voluntad de Dios no es el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento, mas nunca lo manda. Dios es el Dios de la vida. La voluntad de Dios es nuestra vida, nuestra gloria, nuestra felicidad. El querer de Dios es que sus criaturas lleguen a la perfección. Y la perfección no está en el sufrimiento, no está en el dolor. ¿A qué me refiero entonces con que Jesús consuela a la madre, haciéndole ver que esta es la voluntad del Padre Celestial? Es más bien saber, el consuelo es saber que el Señor lo ha permitido así porque Él es el Todopoderoso, único capaz de cambiar el mal por un bien. Esto lo dice San Agustín. San Agustín nos dice que Dios en su omnipotencia lo puede todo. ¿Y qué es lo que hace? Permite el mal, sí, pero solo lo permite porque Él tiene la capacidad de transformar un mal en un bien. Y este es su querer. El querer de Dios no es el sufrimiento. El querer de Dios es que nosotros sepamos sacar de ese mal un bien. Como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 8:28. Todo sirve para el bien de los que aman a Dios. El consuelo es saber que en este sufrimiento que parece que no tiene sentido, que en este dolor que realmente nos ha arrebatado la vida, a veces incluso física, ¿no? Que se ha llevado un ser querido nuestro, a través de este dolor y este sufrimiento, Él es capaz de sacar un bien. ¿Qué bien está sacando Dios del dolor que estás padeciendo en este momento? Que tu familia está padeciendo en este momento. Qué bien saca de una crisis económica que uno puede decir, qué bien saldría de ahí la unión familiar, el reconocer que hay valores superiores que lo material, el que todos los hijos arriman el hombro para apoyar y ayudar, el que nos reconocemos incapaces de proveer y por lo tanto suplicamos a la providencia divina que nos dé lo necesario, el sustento para vivir. O qué bien se podría sacar de una persona que ha estado por mucho tiempo entubada, que está en el hospital o que está en su casa, que no puede salir, que no puede respirar bien. Pues Dios puede sacar el bien de que uno reconozca su pequeñez, su limitación y que suplique a Dios ayuda. O uno puede sacar el bien uniendo ese sufrimiento al sufrimiento de Cristo, convirtiéndolo en un sufrimiento corredentor, ofreciéndolo por el bien de la humanidad, por el bien de sus seres queridos. Entonces, Dios, su voluntad, su querer es esto, que nosotros sepamos sacar todo, un bien de todo mal. Nuestro consuelo es saber que de toda circunstancia negativa que Dios permite en nuestra vida, está la esperanza de obtener de ello un bien. Por lo tanto, el consuelo es saber que la voluntad del Padre es nuestro bien. La voluntad del Padre es nuestra felicidad, nuestra plenitud, incluso a pesar de los más duros sufrimientos, de los más duros dolores. Y este consuelo, Dios nos lo da en la intimidad, ¿no? Lo vimos, me parece que el día que hablamos de Job, del sufrimiento en el libro de Job, dijimos que Job no llega a una respuesta teórica acerca de la razón de ser y el sentido del sufrimiento, sino que Job concluye, te tengo a ti, o sea, tengo a Dios y eso me basta, ¿no? Él dice, yo te conocía de oídas, pero ahora te he visto y ahora sé quién eres. Y vimos también un salmo, el salmo, me parece 73, me parece, en donde se veía cómo había habido un cambio en el salmista que inicia reclamándole a Dios porque los malvados tienen bienes y el que es justo no tiene bienes. Y en los versículos 16 y 17 se da un cambio porque el relato del salmista, el poema del salmista indica que esta persona ha entrado en el templo santo y ha contemplado a Dios y se da cuenta que Dios siempre ha estado con él, lo toma de la mano, es su fortaleza. Entonces es el mismo sentido que quiere expresar el icono.
en la intimidad, que lo vemos en este encuentro entre los dos rostros, que es bellísimo, este contacto de los cachetes que generan como esta sensación de ternura, que por eso lo llamamos el icono de la Virgen de la Ternura, pues vemos cómo este hijo consuela a través de la intimidad. En lo profundo del alma, en el santuario de nuestra persona, en la intimidad, Dios viene a ser nuestro consuelo. Hay que aprender a hacer silencio de todo lo que está alrededor, cerrar los ojos, entrar a lo más íntimo de nuestro ser para encontrar ese Dios que nos dice: yo soy tu consuelo, yo quiero ser tu consuelo. Permíteme invadir tu templo, tu santuario, permíteme hacer de tu alma una casa de Dios y ahí encuéntrame a mí. Siénteme presente, siénteme cómo te consuelo. Esta intimidad puede ser tan profunda que a veces cuando uno ha tenido grandes sufrimientos y después ya no sufre, ¿no? Que ya la vida pues ya no tiene esos dolores o sufrimientos, uno extraña la presencia del Dios bueno que en su intimidad lo estaba consolando. Y pues aunque lo externo nos puede decir lo contrario, ¿no? Que no está Dios, vean este salmo, el Salmo 42:4, dice: son mis lágrimas mi pan, o sea, mi alimento es el dolor, el sufrimiento, de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuánto hemos experimentado en esta pandemia que la gente nos dice: ¿dónde está tu supuesto Dios bueno ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento? Y entonces nosotros podemos escuchar pues estas palabras del salmista y también preguntarnos: ¿dónde estás, Dios? Sin embargo, nosotros sabemos dónde está Dios. Dios está en la intimidad. Dios está en lo más profundo de nuestra alma. Y Él llena con su presencia de luz nuestro interior y nos da su espíritu de consuelo, el espíritu consolador, que viene a la intimidad de nuestra alma y ahí nos concede su consuelo. Y por último, Dios nos consuela tocando nuestro corazón. Esto lo vemos en el icono en la manita del niño. Fíjense, la mano el brazo del niño pasa por detrás del rostro de la Virgen y vemos de este lado cómo saca su manita tocando tiernamente el rostro de su madre. Entonces vemos cómo Dios se abaja para tocar al hombre en su dolor y lo hace a través de su mano. Recordemos que la mano en el Antiguo Testamento es símbolo del poder, de la fuerza de Dios, de la acción de Dios. Y esto nos conecta con todo lo que hemos dicho, tanto en el profeta Isaías como en el consuelo que nos viene a través de Cristo, con este verbo naham, que en hebreo es consolar, que significa no solamente palabras bien intencionadas, sino acciones por el bien de esta persona. Entonces vemos cómo en este caso, en el icono, a través de esta mano de Dios, Dios está actuando en nuestra vida, está tocando nuestra vida y la toca para cambiarla, para transformarla, para llenarlo de sí, que es el consuelo. Entonces vemos aquí a un Dios que no se queda lejano, sino que viene a tocar nuestro corazón en la intimidad para ser para nosotros consuelo. Ahora bien, somos nosotros los que nos tenemos que dejar tocar por Dios. Somos nosotros los que tenemos que permitir que esta mano de Dios entre, toque, cambie, transforme. Y a veces nuestro dolor nos cierra tanto, nos ciega tanto, que no permitimos a Dios que nos toque. El día de hoy abramos nuestro corazón, nuestra intimidad, para ser tocados por esta gracia de Dios. Entonces, bueno, así vemos cómo en este icono se manifiesta el consuelo de Cristo a la Virgen, que en el fondo pues podemos también hacer una analogía de ese consuelo de Dios hacia nosotros. Retomando lo que hemos dicho, hemos insistido en que el consuelo pues nos viene del Hijo. Cristo es el que nos consuela
a través de su debilidad, enseñándonos que el camino para recibir el consuelo es la pequeñez, la limitación, la fragilidad. Nos dice, nos hace ver que este consuelo, como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este consuelo nos fortalece, nos da estabilidad. Además, el consuelo es saber que esto que estamos viviendo es voluntad del Padre, en el sentido de que si Él lo permite, Él sacará un bien de todo este mal. También dijimos que este consuelo nos viene de la intimidad y por último dijimos que el consuelo nos viene de dejarnos tocar por Dios. Dios que con su mano actúa en nuestra vida y nos consuela. Ahora sí, habiendo hablado del consuelo de Dios hacia nosotros, podemos hablar del consuelo de la Madre, de la Virgen del Consuelo, de la Virgen de la Ternura. Como decíamos, el rostro de la Virgen es un rostro de sufrimiento. Sufre pues al predecir el sufrimiento de su hijo, como hemos mencionado, como decíamos en otros modelos en donde se presentan los símbolos de la pasión que su hijo tiene que padecer. Entonces, en el fondo, vemos a una madre que por haber sufrido puede ser compasiva. ¿Cuántas veces vemos a personas que quizá no han sufrido mucho en su vida y que son muy inhumanos, que no son capaces de identificarse con el dolor o el sufrimiento humano, que son fríos con sus comentarios, que decimos, ¿cómo? O sea, que tú no has sufrido, que tú no has padecido. Y entonces vemos cómo la experiencia de dolor, la experiencia de sufrimiento, nos hace compasivos, nos hace empáticos, nos hace poder padecer con el otro lo que él está también sufriendo y padeciendo. Y también la Virgen, pues obviamente sostenida por el Hijo, la Madre nos mira a nosotros para hacer consuelo también para nosotros. Como decíamos en este icono, la Virgen no ve al Hijo, la Virgen nos ve a nosotros. Nos está diciendo, esto que recibo del Hijo te lo doy. Es una mirada que nos ofrece a nosotros consuelo, que nos da a nosotros paz, que nos transmite el consuelo de Dios. Esto recordemos lo que dijimos la vez pasada con el texto de San Pablo, que decía que nosotros podemos consolar a los demás porque antes hemos sido consolados por Dios. La Virgen se ha dejado consolar por Dios y entonces ella nos puede consolar. Y así también nosotros, cuando nosotros pues experimentamos el dolor, el sufrimiento y nos sabemos consolados por Dios, pues ya lo dijimos la semana pasada, también nosotros podemos ser consuelo para aquellos que nos rodean, que están en momentos de sufrimiento y de dolor y que necesitan una mirada compasiva, una mirada empática, una mirada que con la mirada abraza su dolor, acoge su dolor, asume su dolor y sufre con ellos. Y por último, hay que hablar de una virgen fecunda, una virgen que a través del dolor y el sufrimiento ha dado vida. Recordemos que el momento de mayor dolor y sufrimiento de la Virgen, pues obviamente es la cruz de Jesús, cuando ve a su hijo crucificado. Y en ese momento, en el texto de Juan 19, Jesús le dice a su madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y al hijo le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Por lo tanto, en este momento de mayor sufrimiento y de mayor dolor, es el momento de la más grande fecundidad de la Virgen. Esto lo vemos reflejado en el icono con estas estrellas. Las estrellas manifiestan que la Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Es decir, se habla de esta fecundidad misteriosa, divina de la Virgen que ha sido fecundada por Dios antes, durante y después del parto. Es esta mujer virgen pero fecunda. Y es una mujer que ha sido fecundada sobre todo en el dolor. Pues la mayoría de ustedes han tenido un parto y se da vida a través del dolor. O sea, no hay otro camino sino el dolor. Por lo tanto, pues la Virgen nos enseña que nuestro dolor será fecundo si es adherido al sufrimiento de Cristo. Si lo hacemos unido al de Cristo, un sufrimiento redentor,
con valor redentor, si lo ofrecemos por el bien de nuestros seres queridos, de los que más amamos, de la humanidad entera que está sufriendo con nosotros. Eso hace de nuestro sufrimiento un sufrimiento fecundo y un sufrimiento que tiene un valor más allá del sufrimiento en sí mismo, un valor redentor. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta sesión de el consuelo de Dios a través del arte.